Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez y con ellos pues a todo ese equipo formidable de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, nuestro abrazo, cariño desde aquí para don Álvaro y deseos de pronta recuperación. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana Gotró, que en el día de hoy pues se excusó porque no va a poder estar con nosotros. Los buenos días al país. En el día de ayer, el segundo suplente del defensor del pueblo, el señor Miguel Puello, pues en un escrito bastante extenso, publicado en uno de los periódicos de circulación nacional, se quejaba de que el defensor del pueblo actuaba de manera unipersonal, que no le convocaba a sus adjuntos, a sus suplentes y adjuntos para la toma de decisiones. Básicamente, él hablaba sobre aquellas decisiones que tienen que ver con todo lo que la parte administrativa, tiene que ver con recursos humanos, la gestión, las inversiones, etcétera. Y el defensor del pueblo, pues en el día de hoy respondió y aclaró algunas cosas que me parecen interesantes y me parece también muy oportuna la decisión de esa institución de aclarar algunas cosas que puso en el tapete el señor Miguel Puello, porque pudiera llamar a confusión, la gente pudiera confundirse, sobre todo porque hay otros órganos constitucionales, como lo es el defensor del pueblo, que funcionan de manera diferente, es decir, de manera colegiada, pero no es así en el caso del defensor del pueblo. Por eso el defensor del pueblo remite al señor Miguel Puello a lo que establece la Constitución y la propia ley, la 1901, que crea el defensor del pueblo, en el que se establece cómo opera ese órgano y cuáles son las funciones que tienen los suplentes, que en el marco de la ley, bueno, pues para decirlo de una manera llana y que el pueblo lo entienda, no es más que sustituir al defensor del pueblo cuando éste no se encuentra. Si ante la ausencia del defensor del pueblo existen los suplentes. En el caso del señor Miguel Puello, él es el segundo suplente, porque hay un primer suplente. Entonces, cuando el defensor del pueblo se ausenta, está el primer suplente, y cuando el primer suplente se ausenta también, pues estaría el segundo suplente. Esas son las funciones de los suplentes, de acuerdo a lo que establece la ley 1901, que crea y regula la administración y el quehacer institucional de ese órgano constitucional que se llama defensor del pueblo. Y decía que me parece oportuna la aclaración que hace esa institución, porque se pudiera confundir, por ejemplo, con otros órganos constitucionales que sí son colegiados, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué significa colegiado? Significa que las decisiones que se tomen tienen que tomarse en el pleno de ese órgano, y el pleno de ese órgano lo constituyen todos los miembros, es decir, que tanto el que preside un órgano como el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional o por ejemplo la propia Suprema Corte de Justicia tiene las mismas funciones que los demás miembros, o dicho de otra manera, los demás miembros tienen las mismas funciones que el presidente o que el miembro de ese pleno que lo preside. Básicamente es eso. Entonces, con el defensor del pueblo no pasa eso. El defensor del pueblo es un órgano unipersonal en donde las decisiones administrativas, de gestión, las toma el defensor del pueblo. Y estos funcionarios
llamados suplentes, pues están, como lo dice la ley y es clara en ello, pues están para suplir la ausencia del defensor del pueblo. E incluso hay más de un suplente precisamente para eso. Si se diera la situación de que no está el defensor del pueblo y tampoco está el primer suplente, entonces le tocaría al señor Miguel Puello, que es el segundo suplente, suplir esa ausencia. Eso es importante porque cuando uno lee aquel escrito publicado, como dije, por el señor Miguel Puello, pues pudiera uno confundirse. Hay todo un manejo de las informaciones y de lo que establece la ley, que pudiera la gente pensar que el defensor del pueblo está actuando al margen de la ley. Sí parece que hay una especie de encontronazo interno en la oficina del defensor del pueblo. Sí, yo pienso que porque independientemente de lo que dice nuestro amigo Pablo Ulloa, de que si yo estoy aquí, él no tiene funciones, porque de eso es que se trata, según lo que tú misma estás explicando. No, y lo que dice la ley. Si yo no falto, entonces no hay necesidad de que venga nadie a suplirme. Ahora, es evidente que hay un encontronazo entonces en la oficina y eso no es bueno. Eso hay que resolverlo. Sí, yo pienso que más que encontronazo, lo que hay es como... parece que hay unos intereses ahí. Hay fricciones. Hay unos intereses ocultos por parte del señor Miguel Puello, eso es obvio. No sé, quizás algunos intereses políticos. Tú sabes que también hay muchos funcionarios que cuando llegan a ciertas posiciones y más si responden a ciertos intereses políticos, partidarios, pues entonces empiezan a hacer su presión porque les interesa tener los recursos para hacer algún tipo de proselitismo y ese tipo de cosas. Por eso es que esa institución es tan importante, el hecho de que el defensor del pueblo debe ser apolítico. O sea, fue una de los debates que más se suscitaron en los medios, sobre todo aquí lo debatíamos mucho, porque incluso habían otras personas que aspiraban y se decía que querían llegar a esa posición del defensor del pueblo, y muchísimas personas, otras personas con condiciones también desde el punto de vista de las competencias y de la formación, pues no fueron tomados en cuenta precisamente porque tenían algún tipo de conexión, relación con algunos partidos políticos, y precisamente ese es uno de los requisitos fundamentales que establece la ley para que el defensor del pueblo, quien fuera que llegara a ocupar esas funciones, no podía tener ningún tipo de proselitismo ni pertenecer a ningún partido político. Porque es que, señores, en este país la política todo lo desvirtúa. Eso es un problema que tenemos como sociedad, una cultura que tenemos metidas en los tuétanos, y hay que tratar de preservar aquellas instituciones que, como el defensor del pueblo, pues han logrado ese paso de institucionalidad, de que quien está al frente de eso es una persona totalmente apolítica, y que, por supuesto, se debe única y exclusivamente al cumplimiento de lo que establece la ley, tanto en la Constitución como la propia ley que crea el defensor del pueblo. Es decir, que entendemos que el amigo Pablo Ulloa actúa conforme a lo que le establecen los reglamentos, la ley, la Constitución. Y bueno, el amigo Miguel Puello está un poco confundido. Buena la aclaración del defensor del pueblo, y qué bueno que seguimos teniendo un órgano como ese que definitivamente hay que reconocer está haciendo un trabajo de intermediación, de defensoría, de manera efectiva y positiva. Llévame, Cundo. Llévatelo.